tal y como le habíamos adelantado en la introducción de este programa, hoy nos acompaña en esta entrevista central, el plato fuerte, el magistrado Eddie Olivares Ortega, juez titular de la Junta Central Electoral. Para mí un gratísimo placer estar aquí iniciando esta nueva jornada periodística suya. Es para mí un gratísimo placer establecer este primer contacto con los amigos televidentes en todo el país. Y parte del extranjero que a esta hora nos sigue en tiempo real en internet, sobre todo Estados Unidos y Europa. Que a pesar del cambio de hora, magistrado, me sorprendió mucho en el fin de semana los constantes correos electrónicos, y quiero agradecer la aceptación de este primer programa. Este es el segundo, la segunda entrega fuera de récord. En el primero le doy las gracias a todas las personas que a través de nuestro correo electrónico y la página web han hecho contactos con nosotros, y eso se le agradece. Magistrado, de inmediato nos gustaría saber, como a todos los televidentes, la posición que piensa usted con este nuevo tema de la ley de naturalización. La semana pasada vimos que el Partido Revolucionario Dominicano presentó ante el Poder Ejecutivo una carta al presidente Danilo Medina con 10 recomendaciones para el protocolo de la aplicación de esa ley. ¿Qué le parece, magistrado? Parte de esos puntos. Yo pienso que ya la ley 169 y el reglamento que facilita la aplicación de la ley cumple en ese sentido el objetivo de todo reglamento, que es hacer viable concretizar el contenido, la aplicación de una ley. Y pienso que lo hace de una manera muy correcta, en plena armonía con la ley. No viola ni la Constitución ni viola las leyes, de modo que el reglamento está muy bien elaborado. Bueno, es un reglamento en el que participaron dos juristas de la talla de Olivo Rodríguez Huerta y Flavio Darío Espinal. Son dos brillantes, uno constitucionalista en el caso de Flavio Darío Espinal, y Olivo es un maestro del derecho público y del derecho administrativo, de modo que es un reglamento que cumple con todos los requisitos establecidos en la ley y viabiliza la aplicación de la ley 169. Ya la ley y el reglamento es una realidad irreversible, porque se trata de un tema sumamente delicado para el país y que vino a resolver un problema que le creó al Estado la ley 168, que desafortunadamente colocó al país en una situación muy difícil en términos de imagen a nivel mundial, y que por primera vez colocó a nuestro país al borde de ser considerado como uno de los países que viola los derechos fundamentales. Y yo pienso que esa ley fue una decisión muy inteligente, y el reglamento pienso que cumple con ese objetivo. De modo que todo lo que se plantee ahora es extemporáneo. Ya el reglamento es una realidad, está en proceso de aplicación, y yo pienso que ya todo lo que se hable es el producto de los residuos del fanatismo que ha quedado en la cabeza de mucha gente que han utilizado ese tema como un tema puramente político, colocando de un lado la parte humana de una sentencia que despojó de su nacionalidad a dominicanos y dominicanas que habían nacido, crecido en el país, algunos con 70, 75, 80 años de edad como dominicanos, y un día cualquiera le dijeron que no eran dominicanos. De modo que la solución de este problema es a través de esa ley y del reglamento, y por lo tanto ya son hechos consumados.
Todo lo otro es extemporáneo y un reflejo de que muchas veces se ponen por encima del interés de la nación las pasiones y el fanatismo. Magistrado, cuando usted plantea que es extemporáneo, prácticamente crea un elemento nuevo al debate, porque prácticamente se pensaba de que esta propuesta del PRD con esa misiva al presidente Danilo Medina, hay un punto muy llamativo. Uno de los puntos, cuando pide la solicitud de un documento de identidad personal del país de origen, cuando usted lo plantea como extemporáneo, da la sensación al televidente y a la propia propuesta como tal, de que se podría prácticamente perder el tiempo y que no es posible en la aplicación. Imagínate tú a alguien que nació en el año 1950 o en el 40 y que esas personas vinieron, su padre en el 40 y nunca más volvieron a salir del país, que le pidan una prueba registral de su país de origen. Es algo que no tiene ningún sentido. Y además la ley establece claramente que cuando en el fraude o en la declaración no ha participado el propio afectado, el propio declarado, pues entonces no se considera, se acepta como tal la declaración que se haya hecho. De modo que tanto quienes hayan sido declarados con cédulas, con fichas o con pasaporte, no hay que entregarle su documentación y considerar la suspensión de las mismas como si nunca hubiesen sido suspendidas o canceladas. De modo que de eso se trata y todo lo que se hable a partir de entonces es extemporáneo. Magistrado, ¿se sintió el país o la Junta en algún momento la persistió usted acorralada con la presión internacional que ejerció ese tema? ¿Cómo se blindaron ustedes para poder resistir esa presión? ¿Se sintió usted en algún momento presionado con ese tema cuando se tocó en la Junta? No, porque en la Junta habían dos posiciones, una mayoritaria y la mía, que la he sostenido del año 2007, cuando se tomó la decisión de no entregarle su documentación a los hijos de madres extranjeras residentes en el país, y desde entonces yo fijé mi posición sobre ese tema en relación con quienes estaban inscritos en el registro civil. Yo siempre me limité a esa parte y aclaré que se pretendía confundir a la opinión pública convirtiendo un tema registral en migratorio y hacerle creer al país que con esa decisión y luego con la ley 168, a partir de ese momento usted no iba a ver a un haitiano en las ciudades de la República Dominicana y que con eso se resolvía el problema migratorio. Y fíjese cómo todo ha seguido igual, nada ha cambiado en ese sentido, porque se usaron como chivos expiatorios a muchos dominicanos y dominicanas que estuvieron siempre en el registro civil y que no debieron nunca haber sido afectados con esas decisiones, tanto la de la Junta como luego la sentencia 168. Al final de cuentas eso no aportó absolutamente nada. El tema migratorio apenas ahora es que aparentemente van a empezar a regularizarlo y a hacer factible esa regularización, porque ese tema es un negocio. Entonces, que el tema es un negocio, explíqueme esa parte. El tema migratorio, y al final de cuentas no hay ningún interés real en regularizarlo efectivamente. Cuando hablamos... para eso se utilizaron como chivo expiatorio a los que estaban en el registro civil para hacer creer que que se iba a resolver el problema migratorio que no se ha resuelto y que esperamos que se resuelva y se regularice todo con esta ley.
Usted ha usado dos elementos que me llaman bastante la atención. El hecho de chivo expiatorio y que el tema migratorio ha sido usado como tema para negocio. O sea, ¿cómo esos dos elementos o esos dos calificativos, cómo podríamos describirlo en la práctica, magistrado? No, pues, lo de chivo expiatorio es en el sentido de que quienes aparecían registrados en el registro civil, que en un momento se habló de 19.000, 20 personas de manera directa en el levantamiento que hizo el magistrado José Ángel Aquino, y luego eso fue ratificado y entonces se estableció que eran menos. Y la principal violación tenía que ver con esos ciudadanos y ciudadanas. Entonces se hizo creer que sacando a estas personas, anulándole sus actas, su identidad, se resolvía el tema migratorio y que ya esa era la solución de todos los problemas que tenían que ver con el tema haitiano y la inmigración ilegal. Y sin embargo no es así, porque al final de cuentas esa inmigración ilegal forma parte del negocio de la construcción, mano de obra barata para la construcción, para la agropecuaria, para todo tipo de industria en el país, y de eso es que se trata. Yo pienso que debe garantizarse que sea efectiva esta regularización, que ciertamente todo el que circule por el país esté documentado e identificado, y esa debe ser la meta, y no perder el tiempo y distraer a la opinión pública con el tema de 19.000 o 20.000 personas que nacieron aquí, muchos de ellos hace 80 años, y que no son el verdadero problema. El verdadero problema son los que andan caminando por las calles sin ningún tipo de identificación. Y yo pienso que en eso es que deberían concentrarse. Ya hay que terminar con esa distracción y terminar con esa mentira de que 19 o 20.000 dominicanos y dominicanas constituyen un peligro para el país. Eso hay que superarlo. Ya eso de seguir atacando la ley, el reglamento, eso es una solemne pérdida de tiempo, cuando la misión debe ser la de organizar la inmigración ilegal. Esa debe ser la tarea. Magistrado, ¿usted tiene la percepción con su experiencia ya madura y su trayectoria tan exitosa, si se quiere, en materia electoral y profesional como jurista, abogado de mucho prestigio, de que ciertamente el único extranjero que en la forma y en el fondo se persigue cuando se habla de migración en la República Dominicana es el haitiano, porque el país está lleno de chinos, paquistaníes, rusos, de todas las nacionalidades? Y ahora usted con ese planteamiento deja como entrever esa parte. Bueno, lo que pasa es que hay la población de inmigrantes ilegales más visible y más numerosa es la haitiana. Y entonces todo aquí se concentra en ellos. Yo pienso que de lo que se trata es, y yo estoy totalmente de acuerdo, hay que regularizar eso, hay que identificar a todos los inmigrantes ilegales, documentarlos y tratar ese tema acorde con lo que establece la ley, los convenios internacionales, la normativa internacional sobre ese tema, que es una preocupación universal, el tema de las migraciones. Pero lo que el país no puede es seguir distraído en un tema registral cuando el verdadero problema es migratorio. Y eso es lo que hemos planteado siempre. Nosotros hemos abogado porque se regularice la migración ilegal, se identifique y se organice. Eso es lo que se debe hacer, y trabajar en eso, concentrar el trabajo en eso, y no seguir persiguiendo a dominicanos y dominicanas, que es un número poco numeroso,
que aparece en el registro civil. Ese no es el problema del país. Es increíble cómo ocurre eso, cómo todos se concentran en 19.000 o 20.000 dominicanos y dominicanas que aparecen en el registro civil, en vez de preocuparse por los inmigrantes ilegales. Es algo que no tiene ningún sentido de justificación para que eso ocurra y todo el mundo se deja confundir con eso. Es algo increíble. De modo que yo pienso que, les reitero, que deben trabajar el tema migratorio y ya dejar el tema del registro civil. Gracias, magistrado. Vamos a la pausa. Usted está fuera de récord, no se mueva. Al regreso seguiremos conversando con el magistrado Eddie Olivares Ortega, juez titular de la Junta Central Electoral. Muchas preguntas en el aire todavía y luego continuamos con más de este contenido. Usted está en la revista dominical más completa de la semana. Fuera de récord, vamos a la pausa y ya volvemos.